aguantar, continuar, ser persistentes, resilientes, porque al final todo va a ser. Efectivamente, ahí está el secreto, ser persistentes, ser resilientes. Es muy normal en la cultura laboral que cuando las cosas se desvían del plan que tenía, abortemos y hagamos otra cosa. Queremos matar al que tuvo la idea, lo vamos a ahorcar. Exactamente, sí. Y ponemos a mejor a otro que no tenga ideas. Tenemos que analizar qué está saliendo mal y continuar con ese plan hasta que efectivamente demuestre que no va a funcionar, pero muchas veces no nos damos ese tiempo de análisis para hacerlo. Comunidad de Recursos Humanos, bienvenidos a su podcast Líderes en Recursos Humanos. Hoy tengo un gran invitado, un muy buen amigo que tengo ya un par de décadas de tener el gusto de conocerlo, Miguel Bravo. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Miguel tiene muchos años de experiencia en el sector de recursos humanos, desde que lo conozco, insisto, hace más de 20 años. Hace más de 20 Estás años. ya a cargo de gestionar colaboradores, estuviste por muchos años en la industria de lo que vamos a platicar del outsourcing. Así es. Pero quisiera empezar con el tema del outsourcing. Yo creo que se ha distorsionado, hoy está satanizado esta palabra de outsourcing, porque realmente lo que nos vamos a enfocar es a entender la estrategia fiscal, la evasión de impuestos que surge y que por eso hoy está satanizado a raíz de que el gobierno, nuestro actual gobierno, la 4T, hizo ya cambios en la normatividad para prohibirlo. Tuvo un impacto muy fuerte en el sector empresarial, pero bueno, cuando digamos outsourcing, subcontratación, realmente vamos a dar en este contexto de lo que se abusó, pero lo más importante de este podcast, y los invito a que escuchen todo el contenido, es bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante el reto de ahora poder darle a los colaboradores todas sus prestaciones y al mismo tiempo aumentar la rentabilidad del negocio? ¿Ok? Entonces, bienvenidos a este podcast. Miguel, si gustas, yo creo que podemos empezar a charlar desde dónde empieza a surgir en México, en nuestro contexto, este tema del outsourcing, de la estrategia fiscal. ¿Desde qué año recuerdas más o menos que empezó este tema? Mira, yo en lo personal tuve mi primer acercamiento con estas estrategias fiscales. Para empezar, a mí no me gusta llamarlo outsourcing porque en la ley no existe ese término. Yo siempre les he llamado estrategias fiscales en materia de nómina, y creo que empezaron a surgir por una necesidad en los altos costos patronales que tiene pues, tener empleados, contratar empleados, ¿no? Tenemos una carga patronal bastante fuerte, sin embargo, es obligatoria cumplir con ella. El hecho de no cumplir con ella va en decremento de los colaboradores. Sin embargo, pues seguramente en algún momento alguien se dio cuenta en la ley fiscal que había algunas especies de lagunas, algunos hoyos por allí que se podían aprovechar para darle a las empresas en ese momento una idea de rentabilidad, bajando el costo de la nómina. ¿Esto en qué se tradujo? Bueno, pues tenemos que bajar la cotización del colaborador, lo que todos conocemos, porque ninguno de nosotros somos exentos de haber conocido estas estrategias, sino empresas, colaboradores, o aunque en algún momento de nuestra vida no hayamos estado en estas estrategias, llegamos en algún momento a una entrevista en donde nos ofrecieron este tipo de estrategia. Pero en ese momento, yo te estoy hablando de hace aproximadamente 24 años que tuve mi primer acercamiento con estas estrategias, fue precisamente una empresa que tenía problemas financieros, problemas fiscales, y pues desarrollaron esta estrategia para bajar estos costos, insisto. El problema con ello es que esta reducción de costos, repito, implicaba reducir la cotización de los colaboradores, lo que en ese momento probablemente pudo haber significado una acción inocente, ¿sí? En donde la empresa tenía su reducción en su carga patronal y al colaborador pues se le participaba del beneficio, en donde el colaborador, en lugar de retener y reportar esos impuestos, llámese 3% sobre nómina y todas las cuotas sobre patronales,
pues se le pagaron al colaborador. ¿Qué obtenía el colaborador en ese instante? Pues un incremento neto a su salario inmediato. Miguel, aquí quisiera hacer una pequeña pausa. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar más o menos por ahí a mediados de los 90, realmente empezaba a surgir este concepto de outsourcing, muy heredado de concepto, de hecho es una palabra inglesa, ¿no? Que su traducción literal es subcontratar, y que creo que este concepto de outsourcing en términos empresariales es correcto. O sea, todo aquel proceso, actividad que no sea el core de tu negocio, es conveniente tercerizarlo con una empresa que tiene una estructura mucho más robusta, tiene gente especializada y te puede dar ese servicio a un menor costo. Creo que ese modelo de negocio de subcontratar es bueno, es correcto, sigue siendo a la fecha una bueno. Sin embargo, creo que aquí en México se empezó a ver con ojos de, y entonces, si ya no es el empleado, ya no tengo que tener esas obligaciones laborales en cuestión de seguridad social, de impuestos, y se empezó a ver como estrellitas, ¿no? De decir, wow, entonces me quito toda esta carga fiscal, dinero. Y responsabilidad laboral también. Porque, ¿qué se hace? Pasas a los colaboradores, a otra empresa que no es precisamente un registro o una empresa del dueño de esta compañía, mandas a todos los colaboradores para allá, te quitas la responsabilidad laboral y reduces la carga fiscal. Sin embargo, no quiere decir que el esquema sea correcto. El hecho de la subcontratación no es incorrecta. La subcontratación, está bien, es normal, es conveniente. Toda la vida hemos tenido servicios de limpieza en las empresas y pues que desde que yo tengo uso de razón, gran parte de las empresas lo subcontratan. Entonces ahí tenemos la prueba de que sí funciona. En nuestras familias tenemos gente que nos ayuda y que no. O sea, efectivamente, desde ahí lo tienes. Sin embargo, el problema es todo lo que va en decremento de las cotizaciones o de los beneficios del colaborador. Déjame llamarlo de esta forma. El outsourcing o la subcontratación se empezó a prostituir, lamentablemente. Se hizo un sobreabuso de este recurso, que dicho sea de paso, es muy necesario en algunas industrias y puede ser sumamente desarrollado si se hace correctamente y muy perdurable. Sin embargo, actualmente, o de lo que venimos desde hace 20 años, 25 años padeciendo, es que este sobreabuso del esquema ha generado el mismo decremento del cual te estoy comentando a los colaboradores y en general al mercado laboral. Miguel, ahorita quisiera que nos explicaras un poquito en términos ya de dinero, de este impacto en los trabajadores, pero antes de entrar a este terreno, dijiste dos palabras interesantes. La empresa se quita esta responsabilidad laboral, ¿no? Y la responsabilidad laboral, algo muy palpable, por ejemplo, es la liquidación de un colaborador, ¿no? El liquidarlo pues, implica una compensación conforme lo marca la ley, y entonces dices, no, perfecto, ya no, yo no soy el patrón, no es mi empleado, no me interesa. Pero creo que una de las cosas que se perdió es esa y la responsabilidad, nos deshumanizamos, o sea, no me interesa, o sea, sí me interesa que trabajes para mí, me interesa que hagas estas funciones, estas actividades, bien, que llegues temprano, todo, pero no me interesa tu bienestar, no me interesa si cuando yo cancelo el servicio, a ti colaborador que me prestaste tu tiempo, tu esfuerzo, te liquidan de forma correcta, o sea, no me interesa si al tercero que estoy contratando, él está cumpliendo las obligaciones laborales, ¿no? Y creo que normalmente estas empresas pues tenían malas prácticas. La realidad es que no pasaba nada, o creo que no hubiera pasado nada si realmente estas empresas que se ofrecían estos servicios de outsourcing mantuvieran las prestaciones de los trabajadores. Pero la realidad es que estas empresas actuaban como te doy a la fuerza laboral, que no le doy los beneficios que le corresponden. Eso me permite
darte gente muy barato, a muy bajo costo, y entonces, pues era maravilloso, ¿no? Para los empresarios, pero se empezó a perder lo que por muchos años los trabajadores ganaron, ¿no? O sea, venimos, recordemos un poco de historia, venimos desde ser conquistados, venimos desde un porfiriato, las haciendas, y los trabajadores empezaron a ganar derechos desde que no se les pagara con la misma producción del azúcar en especie, sino que en dinero, y realmente todos esos beneficios que fueron ganando, creo que en un momento muy rápido se empezaron a perder, y la sociedad nos prostituimos. Se prostituyó la empresa, el mismo trabajador aceptaba esas condiciones porque las había un poco orillado, porque la empresa pues es lo que te ofrezco, lo tomas o lo dejas. Es que ese fue el desplazamiento y el desarrollo que tuvo este tipo de estrategias. Como bien lo estás comentando, lamentablemente se prostituye este esquema con el objetivo de obtener mayores ahorros, ¿sí? Y pues mayor utilidad, ¿sí? Reduciendo la carga patronal. Sin embargo, hay otras prácticas que fueron necesarias, y déjame le pongo con comillas necesarias, en materia de administración de personal, que se fueron desarrollando y que tampoco son correctas, para que el colaborador no genere esta permanencia laboral, no incremente el salario diario integrado por el incremento de las vacaciones y la prima vacacional, etcétera. Cada determinado tiempo los cambian de empresa. Entonces, se les da su finiquito, ¿sí? Y la siguiente contratación es a partir de un año. Entonces, los colaboradores nunca tienen más de 6 días de vacaciones, aunque les den 8, 10, 12, pero en papel, en cálculo de salario diario integrado, nunca va a aumentar. Pero no es la única práctica que se fue dando. Se empezaron a diseñar los formatos de contratación, en donde le das al colaborador su renuncia prefirmada, ¿sí? Con el objetivo de no generar indemnizaciones al momento de darle las gracias al colaborador, y todo este tipo de manejos, tanto estos como otros más, se fueron desarrollando y fueron prostituyendo no solo el esquema de nómina, sino muchas partes de los esquemas de la administración de personal. Decías de los derechos ganados de los colaboradores se fueron perdiendo. Bueno, no se han perdido, ahí siguen. El problema es peor que eso, nos los estamos saltando, ¿sí? Y nos los hemos estado saltando durante más de 2 décadas. Nos las pasamos por el arco del triunfo, ¿sí? O sea, siguen existiendo, y el problema pues es que no hubo consecuencias. Fue un recurso pues muy bien recibido por muchas empresas por los ahorros, y lamentablemente esto que generó, te comentaba en un principio, a los primeros colaboradores les compartes del beneficio. Les dices, pasa. ¿Cómo se vende? Porque yo recuerdo muy bien esa parte de los 90. Yo todavía, una de las primeras organizaciones, una institución bancaria, recuerdo cuando recibí el PTU, bueno, representaba como el ingreso de 3 meses, ¿no? Porque era parte era parte yo de la empresa. Entonces cuando recibí el monto del reparto de utilidades, bueno, para mí era como recibir en ese momento el salario de 3 meses, ¿no? O sea, era increíble. Pero después empecé a ver cómo te vendían, ¿no? Ajá. Que en realidad hoy lo recuerdo, digo, cómo me engañaron, ¿no? Cómo me orillaron para que uno mismo dijera, no, sí, me conviene. ¿Cómo recuerdo muy bien esa parte, cómo se vendía ese beneficio a los trabajadores? Para empezar, hablando de la PTU, el colaborador subcontratado tiene derecho a la PTU, o sea, no se perdió con esta estrategia. El asunto es que tendría que venir de la empresa que está subcontratando a este personal. O sea, la empresa que da este servicio es quien contrata a estos colaboradores y se los da a la empresa que contrata el servicio, y de la empresa donde uno está dado de alta es de donde debe de venir la PTO. O sea, aparte de todo, también no la estamos... Pero jamás se veía esa... Jamás se veía. Jamás se veía. ¿Cómo se vendía? En un principio, cuando se empezaron a aprovechar todas estas lagunas de ley, ¿sí?
las empresas hacían sus estrategias, veían que de salarios muy altos podían cotizar muy poquito en un principio, y muy desvergonzadamente lo hacían hasta del mínimo. Veían que la carga patronal era pues sobre el mínimo, ¿no? Y dicho sea de paso, el subsidio al empleo, pues bueno, a los colaboradores que ganaban mucho y que ahora estaban cotizando poco, pues les tocaba subsidio al empleo, ¿no? Entonces, pues, exactamente. Bueno, cuando le invitas al colaborador a pasarte a esta estrategia, pues el colaborador está trabajando al 100% y pues simplemente le dices, oye amigo, pásate a esta estrategia, tú ganas 20,000 pesos, te deposito 16,000 pesos, y si te pasas cotizando menos, te voy a depositar 18,500. Tienes un aumento inmediato a tu neto. Inocentemente los colaboradores aceptaron el beneficio porque es un incremento neto al bolsillo. Porque se aprovecha de que sabe que la persona en ese momento desea más tener un ingreso en ese momento mayor, sin hacerle ver todo lo que... O sea, todas las consecuencias futuras. Sí se le hacía ver lo que ganaba, pero no creo que se le hacía ver todo lo que perdía. Efectivamente, simple y sencillamente los colaboradores, tal vez con una visión un poco corta, veían, bueno, pues sigo teniendo seguridad social, sigo teniendo Infonavit, pero lo estoy cotizando de este tamaño, ¿sí? Pero las consecuencias que se fueron viendo al tiempo son las que están afectando ahora a los colaboradores. El problema de esto es que participas del beneficio de esta estrategia o reingeniería fiscal. Sí. Que me encanta reingeniería fiscal, estrategia fiscal, una forma sutil y menos agresiva de decir cómo chingar al trabajador, porque esa es la verdad. No creo que haya sido con o nunca, en algún con momento, ese espíritu, con el espíritu de chingar al colaborador. A final de cuentas, tiene un objetivo económico, ahorrar dinero, ¿sí? Reducir la carga patronal y que se vaya directamente a la utilidad, en forma de un ahorro, si tú quieres verlo, ¿sí? Sin embargo, ¿qué sucedió con los colaboradores que entraron después de implementada esta estrategia? A los primeros los participas del beneficio de que ya no van a pagar los impuestos que les corresponden, porque también los colaboradores tienen una obligación de ser retenidos sus impuestos, tanto para Hacienda como para el Seguro Social. Se les retiene así, y el resto se les depositaba como neto. Con eso los convences, pero a los que seguían, ¿cómo los convences? A los que seguían ya no les puedes prometer ese beneficio porque para empezar no estaban en esa empresa. Ya los contratas directamente con esta estrategia. Entonces, para empezar, las áreas de recursos humanos empezaron a cambiar el lenguaje. Ya no usas salarios brutos, sino ahora te ofrezco salarios netos. ¿Sí? Claro. Sí. ¿Por qué? Porque vas de acuerdo a esta estrategia. Y al colaborador, pues, si bien le va, le pagas el mismo neto que le pagas a tu plantilla de acuerdo a los salarios o al tabulador que estás llevando, y que no todas las empresas tienen tabuladores. Muchas veces son negociados los salarios. Aquella fuerza laboral que empezó a integrarse económicamente activa a partir del 2000, ya no vieron ese beneficio, sino ya entraron directamente a un esquema donde recibían una cantidad menor. Una cantidad neta, y seguramente, bueno, no seguramente, evidentemente empezó a desplazar los salarios de los colaboradores para hacia abajo. Yo ya tengo implementada la estrategia, empiezo a contratar en netos. Anteriormente, de un colaborador que le pagaba 20 brutos y le depositaba 16, pues a le voy a ofrecer 17 en netos, que sigue siendo arriba de lo que recibía neto en el mercado, pero sin la cotización debida. A final de cuentas, este colaborador, si calcularas el salario para que recibiera los 17 netos, tendrías que pagarle más bruto, pero las empresas se podían dar ese lujo de pagar aparentemente un poquito más en neto, cuando en realidad lo que estás haciendo es trasladar hacia abajo los tabuladores laborales dentro del mercado. Ahora, Miguel, ¿cuál era el impacto que tenía el colaborador que no se le hacía ver todo lo que perdía
en términos de un ejemplo del Infonavit. Exactamente. Ahí esas son partes de las consecuencias que vinieron después. Los colaboradores ni las empresas hicieron conciencia de lo que podía suceder. Un colaborador que podía fallecer trabajando, bueno, podía fallecer, y sus beneficiarios, su esposa, con derecho a tener a la pensión del colaborador, iba a tener derecho a una pensión de acuerdo a la cotización que estaba recibiendo. Yo viví esa situación en una compañía. O sea, yo vi a un compañero mío que falleció y dejar a una viuda con hijos, con un salario que cotizaba miserable, y la culpa de cargar con eso, yo creo que ni el dinero que se ahorró la compañía en eso alcanza para llevarte eso a la tumba, porque estás consciente del riesgo que estás jugando con la supervivencia de una familia, donde en esas generaciones pues, el padre era el proveedor, el único que trabajaba para mantener a la esposa, a los hijos, y pues obviamente que existe una ley que protege esas situaciones, pero si cotizas con 2, 3 salarios mínimos, pues pobre señora seguramente no le alcanzaba ni para un gansito y una coca. ¿Y acaso crees que alguien va a llegar al Seguro Social y va a decir, bueno, hubo un lamentable error y queremos resarcir la cotización para que... Sí, el señor sí era director, disculpe, se nos pasaron dos eritos. Por supuesto que no, obviamente es evidenciarse quién iba a ser el héroe que lo iba a hacer. No va de allí el tema, lamentablemente. Nadie hizo conciencia en un principio de este tipo de daños, ¿sí?, que se podían causar. Recordemos que las cuotas obrero patronales, tanto las mensuales como las bimestrales, dependen directamente del salario de integrado. Por ejemplo, el 5% Infonavit va de acuerdo, el 5% de acuerdo al salario de integrado que estés cotizando, y si lo estás cotizando muy pequeño, ¿sí?, de un salario mínimo y medio, 2 salarios, cuando no te corresponde eso, ese 5% que corresponde al ahorro para tu vivienda es directamente proporcional a lo que estás hoy cotizando. Existe un gran número de compañías que te dicen, si tú quieres utilizar el saldo para tu vivienda que no has disfrutado, te ayudamos a obtenerlo. ¿Por qué? Porque por muchos años, décadas, los trabajadores cotizaban unas cantidades tan pequeñas que veías tu estado de Afore, donde venía el saldo de tu vivienda, y decías, no me alcanza ni para una casa de interés social, ¿no? O sea, realmente, ¿qué hago con ese dinero? Entonces, hoy hay una gran cantidad, yo me atrevería a decir que hay millones de mexicanos en esa situación, que obviamente hay compañías que ven eso y dicen, oye, pues te vas a morir y ese dinero ni siquiera con la inflación alcanza, el día de mañana te va a servir para irte de vacaciones, y te ayudan a sacar ese dinero. A ese punto llegamos. Claro, sin embargo, ¿cuánto crees que pueden sacar? Si a final de cuentas el dinero es el mismo y va de acuerdo a la cotización que estés así de poquito. Así de poquito, o sea, ya bien sea para un crédito o que una compañía te ayude a sacar ese dinero, el dinero es el mismo y va a representar esta cantidad pequeña, ¿sí? Gente que tiene un crédito Infonavit, lo sacó aún con esas cotizaciones o un poco más, o que pasa de una estrategia, o más bien dicho, ya teniendo su casa, y pasa a cotizar al 100% y se pasa a la estrategia, ¿sí?, está aportando ese 5% igual de acuerdo a lo que está cotizando. Esto, cuando tú tienes un crédito, ya por parte de Infonavit, ¿a dónde se va ese 5%? O sea, ya no es ahorro, ya tienes tu casa, ya la estás pagando. Se debe de ir en gran manera al pago de las aportaciones del crédito de tu vivienda. Cuando estás cotizando al 100%, pues va de acuerdo el 5% a tu salario, no sé, 10, 15 salarios mínimos, y obviamente ese 5% representa más dinero. Si estás cotizando 2 salarios mínimos, es el 5% de esos 2 salarios mínimos, que realmente se está yendo a tu crédito de vivienda, pero no te corresponde pagar eso. O sea, es como te comentaba anteriormente, es como si mandaras a alguien a pagar
al banco el crédito de tu casa y en el camino pues le saque un cachito. O un buen cachito. Sí, un cachote. O cada esquina le voy quitando. Sí, le voy quitando cada mes que tengo que pagar, que ir a pagar al banco mi casa. Eso es lo que representa, porque eso es muy independiente de la retención que te tienes. Y llega, digo, ya cambiaron hace años de veces salario mínimo a UMA o créditos fijos, porque llegó un momento en que precisamente este efecto era que el ajuste de la inflación reflejado en vez de salario mínimo, el empleado, en vez de ir disminuyendo su deuda del crédito Infonavit, iba aumentando. Decías, oye, pues ¿cuándo la voy a acabar de pagar? Nunca. Es que ahí se reflejan muchas circunstancias, ¿no? O sea, ahí se tendría que hacer un análisis por cada caso. No me atrevería a decir que el Infonavit abusa del colaborador o no. Hay muchos casos en donde aumenta la cantidad del crédito. Digo, recordemos, ¿cuál es el valor del dinero? El interés. O sea, el valor de un escritorio es X cantidad de pesos, pero ¿cuál es el valor del dinero? El dinero también es un producto, claro, ¿sí? Que va representado en un bien mueble o inmueble también cuando te dan un crédito, y el valor del dinero, ¿sí?, es el interés. Igual se maneja pues, para un crédito de vivienda. Si un colaborador tuvo, no sé, estuvo desempleado un año y no pagó, digo, obligación tenemos de pagar ese crédito, pero en muchos casos, y sin trabajo no lo puedes pagar, ¿sí? Eso hace que se reestructure dentro de Infonavit ese crédito. ¿Y qué significa esto? Pues que el interés va creciendo, ¿sí? Habría que ver cada caso, pero efectivamente, lamentablemente sí hay muchos casos en donde de repente ves y dices, a Chihuahua, si la casa costaba 800,000 pesos, por poner un número, dices, pues bueno, con intereses y lo que quieras, pues así como que el doble, pues es mucho, pero... Pasaban 5 años y ahora ya debo 1,000,000. No, déjate 1,000,000, se puede ir a más de 2 millones, o no sé, dependiendo pero, digo, lo digo en broma, pero yo vi a más de un par de amigos que decían, no entiendo de verdad por qué cada vez debo más. Y tú decías, pues yo creo que coincido, yo creo que no era el espíritu del gobierno, de las empresas, de las instituciones, pero al final era la consecuencia. La consecuencia fue, joder, al colaborador. O sea, no creo que haya sido el espíritu, pero... Pero la consecuencia fue que el colaborador y la sociedad, porque lo empezó a hacer una empresa. Entonces el amigo del empresario en la carne asada le dice, güey, ¿qué güey eres, cabrón? Vete, te voy a presentar a mis contadores para que te hagan tu estrategia fiscal, ¿no? Que era evadir impuestos, punto. Ese es con las palabras que tiene. Y no empezaron a ver que entonces como práctica se empezó a hacer hasta que se creó la cultura. Y entonces eran pocas las empresas que realmente, yo creo que eran empresas transnacionales, que realmente se regían por la derecha, y entonces fue normal, ya era súper normal, trabajo para un outsourcing, una empresa me subcontrata, y se empezó a convertir ya en una cultura. Efectivamente. Lamentablemente llegamos al punto, yo sí lo llegué a pensar, y lo digo únicamente a título personal. Pero seguramente mucha gente más podría coincidir conmigo, ¿no? Antes, entrar a una buena empresa lo reflejábamos o lo veíamos con que diera prestaciones superiores a las de la ley, ¿sí? Quiere decir que las empresas están haciendo el esfuerzo por mantener a su talento humano, ¿sí?, por desarrollarlo, ¿sí?, y por darles calidad de vida laboral. ¿Sí? Y la verdad es que es un gran esfuerzo de todas las empresas que lo hacen. Sin embargo, con el abuso de todas estas estrategias, porque también hay que tomar en cuenta, las empresas que dan estos servicios crecieron, no solo la empresa que lo hacía, sino el número de empresas que lo hacían. Era una industria impresionantemente. Millonaria. Yo recuerdo hace 20 y algunos años, para no decir mi edad,
pues no sé, los costos de los servicios iban del 12, 15%, bueno, algunos con costos bastante fuertes en sus servicios. Y bueno, el último dato que llegué a ver, había quien cobraba hasta el 3%. El 1%. Me llegó a ver una empresa que tú decías, porque este güey seguro no paga nada, cabrón. O sea, ¿cómo le hace para cobrarle solamente el 1% por administrar el personal? Evidentemente el cuate no paga nada. No podría asegurarlo, pero pues tal vez. Tal vez. Pero a eso me refiero con la palabra prostitución, porque vale, se prostituyó esta no quiero llamarla industria, este ramo de estrategia. Pues es que al final era la sociedad, o sea, al final como sociedad, porque ahora estamos hablando de todos los efectos negativos hacia los colaboradores, pero yo creo que también las empresas se dieron un balazo en el pie. Porque evidentemente la gente no es tonta. Creemos que la gente es tonta, que la gente no está informada y nos hacemos de la vista gorda. Pero la gente obviamente sabe, empieza a escuchar a esto, empiezan a escuchar estas historias de la viuda, este cuate de la casa y empiezan a decir, oye, no está padre. Y si hay una empresa que sí me va a pagar lo que me tiene que pagar, por supuesto que voy a tocar esa oferta laboral. Y eso es a lo que me refiero con que hablo a título personal. Llega un momento en el que ves una empresa que dice cotización al 100%, prestaciones de ley, cotización al 100% por parte de la empresa, porque a veces hasta así lo publicamos, ¿no? O sea... Prestaciones de ley. Uy, de verdad tengo que publicar prestaciones de ley, o sea, te voy a dejar respirar, cabrón, ¿no? Bueno, te voy a dejar tomar agua e ir al baño y prestaciones de ley. No, es que a final de cuentas, sí es conveniente advertir si tienes prestaciones superiores a las de la ley, pero ya cuando presumes prestaciones de ley, cotización al 100%, sí, y contratación directamente por la empresa, es para venderle la idea a los colaboradores, ¿sí? De que es una buena empresa. O sea, ya dejamos de pensar en una buena empresa la que da beneficios arriba de las prestaciones de ley, sino con que ya cotiza. Es como cuando empezó hace años una ola de violencia y decían, no, al principio, bueno, un asesinato, un muerto, colgado, bueno, era wow, ¿no? Conforme pasa, no, fíjate que no, ya llevamos un par de semanas sin balaceras, ¿no? O sea, lo empezamos a ver normal, se empieza a transformar y entonces como sociedad ya operamos. Entonces, ya ahora es normal no tener esas prestaciones, esos beneficios, y entonces ahora llega todo el cambio, ¿no? El cambio, y esa es la parte medular, yo creo que de todo esto actualmente, ¿no? Con esta reforma a la subcontratación, bueno, que tiene sus temas, el registro del REPSE, que también tiene sus temas, en el cual no me quiero meter demasiado. Más que nada, esto va de cómo resarcir este problema que estuvimos generando, ¿no? Digo, todos fuimos partícipes. Todos. Yo recuerdo a título personal, como tú dices, yo estaba consciente de cómo me estaba vendiendo, el riesgo que implicaba. No lo vi con esa visión de 20 años, ¿no? Claro. Porque realmente cuando vi después de 20 años el saldo de la subcuenta de la vivienda, dije, trabajé 20 años para esto. ¿No? Efectivamente, o sea, ahí ves el golpe y afortunadamente no... Pero todos fuimos partícipes. Todos fuimos partícipes. Ahora, ¿cuánto tiempo tomó llegar a este punto? Esto lo quiero ver en medida de cualquier tipo de problema que se genere, ¿no? Es más fácil destruir que construir. Claro. Y lamentablemente no creo que alguien esté en desacuerdo conmigo que te podría tomar el doble de tiempo resarcir algo que estuvo mal del tiempo que te tomó hacerlo mal. Sí, completamente. Esto va a ser de tiempo. ¿Sabes el costo que pueden tener las empresas actualmente que han trabajado con estos esquemas de pagar por netos, estas reingenierías fiscales? Llevan años trabajando así, ofreciendo estos netos, y
Y ahora con la reforma de subcontratación y tratándose de pasar a la fuerza y dejar el lado oscuro, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Se dan cuenta que para que al trabajador que le estoy pagando 20,000 pesos netos, voy a tener que convertir o piramidar, como a veces se dice, el sueldo a 26, 27,000 pesos, y ese es un costo adicional que tengo, para que él reciba los mismos 20,000 pesos. Más aparte, la carga patronal de 27,000 pesos, no de 20,000 pesos. ¿Sabes a cuánto puede hacer? Pues más del 30%. O sea, pues, impresionante, impresionante. Y son empresas que han estado trabajando de esa forma. Recuerdo desde el año pasado, ¿no? Que ya se empezaba a hablar de la fecha en la que se iba a hacer ya vigente aplicar la ley. Decían, es que el impacto es hasta superior al 30%. Claro, por supuesto. Y empresas que más o menos un margen decente de rentabilidad es el 30%, decían, nos van a matar. ¿Dónde queda? Es que no es que nos van a matar, es que empezamos a jugar, quisimos jugar este juego, cambiando las reglas, y ahora lo vemos como, ¡ay, el gobierno malo nos quiere! Sí, no, nos quiere hacer manita de puerco, pero pues no, o sea, las condiciones estaban puestas desde el principio, como lo dijimos en un principio. Ahí existen los beneficios, no se han perdido, solo que nos estuvimos saltando. Y aquí está la muestra. Ahí siguen existiendo los beneficios. Oye, mi querido Miguel, ahora viene la parte más interesante después de toda esta catarsis, ¿no? Porque yo me vi reflejado ya. Después de toda esta catarsis es, ¿qué ideas podemos aportar a la comunidad para que logren superar esta situación, logren darle a su fuerza laboral los beneficios que tienen, sus prestaciones que le corresponden, y al mismo tiempo la compañía aumente su rentabilidad? Suena como querer hacer el paso de la muerte, pero yo estoy convencido de que es posible, ¿no? Aquí vamos a soltar algunas ideas y creo que es lo más importante, porque pues también es muy fácil quejarse sin proponer, ¿no? Sin dar soluciones. Por supuesto. Pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra realidad, sensibilizarnos y decir, ok, por esto que hicimos estamos parados, ahora, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué se te ocurre, Miguel? ¿Tú cómo lo estás enfrentando? Actualmente sigues a cargo de compañías liderando fuerza laboral. ¿Cómo lo estás enfrentando tú? Bueno, en mi caso tengo la gran suerte de que no tenemos el problema de estas estrategias, ¿sí? Se cotiza al 100% y no estamos metidos en esta disyuntiva. Pero perdón que te interrumpa, Miguel, pero esto es muy importante porque no tienes el problema, porque si me permites, tú te integras a una nueva organización para formar, ¿no? Todo esto, y tú fuiste clave, porque tú podías bien haber sugerido, no se preocupen, miren, yo tengo con este conocimiento de estas reingenierías, estrategias y todo esto, pero empieza desde ahí, desde que los que somos responsables de gestionar la fuerza laboral, es decir, señores, inversionistas, quien sean, extranjeros, aquí en México las leyes son estas, y mi sugerencia, mi propuesta, la forma en la que debemos de trabajar es bajo este modelo, pagar. Entonces, efectivamente, es una responsabilidad, efectivamente, es un problema que no tengo, pero en algún momento lo tuve, y es una responsabilidad muy grande por parte de las áreas de recursos humanos y también, dicho sea de paso, las financieras y contabilidad. Claro. Sí, porque pues, son quienes administran el dinero. O sea, el dinero. No podemos pensar en que hay un pleito eterno entre recursos humanos y contabilidad. No, es que debemos de trabajar de la mano. ¿Cuál es el pasivo más grande de una empresa? La nómina. ¿Sí? Y yo creo que es, primero, necesario la concientización de este problema. Como lo acabas de decir, hay que reconocerlo para empezarlo a solucionar. Concientizar a las empresas, y esto tiene que venir desde las áreas de recursos humanos, ¿sí?,
hacia la cultura empresarial, y no dije laboral, sino empresarial, hacer conciencia de este problema y de hacer conciencia de que se necesita realmente un gran esfuerzo por parte de las empresas para empezar a dar solución a esto. Ya hablamos de números, la matemática es exacta, es una ciencia exacta, lamentablemente más del 30%, más del 35% que puede llegar a costar, nadie lo va a cambiar bajo las circunstancias que estuvimos platicando, ¿sí? Pero de entrada tenemos que empezar a hacer la conciencia de dejar estas prácticas, así como empezamos a tomarlas y luego a contratar a los nuevos colaboradores con netos, tenemos que hacer reversa en eso, ¿sí? Hacer la acción contraria de entrada, ¿sí? En primer lugar. En segundo lugar, el esfuerzo por parte de la empresa no solo va a ser económico, ¿sí? Ahora sí tiene que ser cultural dentro de la empresa. Muchas empresas lamentablemente están tomando decisiones muy drásticas actualmente para resarcir este problema, y es la reducción de plantillas, porque si ponemos los números sobre la mesa, no da. O sea, y esto incrementa nuestro problema de desempleo en el país. Pero ¿qué va a suceder con esos colaboradores que lamentablemente están perdiendo su empleo por estas estrategias? Y no es por culpa de la reforma, ¿no? Sino por resarcir por lo que platicamos, por todo lo que como sociedad fuimos exactamente. Entonces, al momento de recontratar o de tomar esos colaboradores que están como fuerza laboral inactiva, empezar a hacer lo correcto, contratar con esta conciencia que debemos de hacer como empresa, contratar como ya Dios manda, ¿sí? Como debe de ser, al 100%. No estoy diciendo que no por subcontratación, ni me quiero meter en eso, porque no es que esté mal la subcontratación. Este tema de la reforma de la subcontratación se dio precisamente por los problemas que se causaron a raíz de estos abusos y que generaron todo esto. Entonces el problema no es el hecho de la subcontratación, el problema es de los procedimientos que se tomaron para realizar esta actividad. Entonces debemos de hacer conciencia, cambiarnos el chip, retomar lo que debe de ser, empezar desde nuestras contrataciones al 100%, dar por supuesto, y no puede ser de otra forma, los beneficios mínimos de ley, las prestaciones mínimos de ley, y de ahí irnos hacia adelante. Reforzar nuestra plantilla actual, ¿sí? La capacitación es un no beneficio, es una obligación que tenemos las empresas de dar a los colaboradores, pero que no volteamos a ver, ¿sí? Para dejar de mejor manera a la plantilla que hoy existe, que hoy podemos conservar, ¿sí? Aprovechar esta herramienta es un activo intangible. Lamentablemente, por ser un activo intangible, no volteamos a verlo. Como no da resultado inmediato como comprar maquinaria, ¿sí? No volteamos a verlo. Y la capacitación es una herramienta súper fuerte para hacer fuertes a las empresas y lograr, ¿sí? una eficiencia mayor, ¿sí? Y regresar a una plantilla con la que estábamos trabajando con estas estrategias. Ahí está, yo creo que la carnita de este podcast para toda la comunidad de recursos humanos. ¿Cómo logramos, con la fuerza laboral que tenemos, ser más productivos? Y yo creo que lo que comenta Miguel es muy acertado, es capacitando, desarrollando habilidades, estas habilidades blandas o humanas, habilidades técnicas, para que la persona tenga más capacidad de producir, ¿no? Que se haga el mejor uso del tiempo. Porque a veces cuando decimos aumentar la productividad es llega más temprano o salte más tarde. No. O sea, es la suma. Yo creo que aquí hay dos elementos clave. Primero debe de existir la motivación del individuo de hacer un cambio en el comportamiento, ¿no? O sea, no se trata aquí de
vamos a echarle más ganas todos, ¿no? No, o sea, para que haya un incremento de la productividad sustancial para cubrir este gap, primero debe haber el deseo de transformar. Y eso no se logra si la fuerza, si los trabajadores no están motivados. Entonces aquí hay que trabajar mucho en temas de liderazgo, de que los jefes dejen de ser jefes y se conviertan en líderes que motiven que la persona haga lo que tiene que hacer porque desea hacerlo, porque ve un crecimiento para hacerlo. Entonces, número 1, motivación, ¿no? Y ahí va a estar ligado con temas, planes de liderazgo fuertes. Segundo, temas de procesos. O sea, si observamos bien lo que hace día a día una persona, qué podemos automatizar, qué podemos hacer apoyándonos en el tercer elemento, que es la tecnología. Actividades repetitivas, apoyándonos de todas estas tecnologías que automatizan estos procesos, ¿no? Sistemas, aplicaciones. Entonces, ahí está, sí se puede, es querer. Lo primero, voy a enumerar lo que Miguel nos comenta. Lo primero es sensibilizarnos de que como empresa, dejemos ya al trabajador como empresa, somos los principales afectados si seguimos con estos esquemas, porque cada vez las empresas ya lo hacen simplemente por un miedo al fisco. Entonces, si yo soy el único que no estoy pagando las prestaciones que deben, cada vez más mi gente se va a ir con el vecino de enfrente que sí está pagando. Entonces, como empresa, es sensibilizarnos y tomar la decisión seria de pagar lo que corresponde. Segundo, motivar a través del liderazgo a la gente para que desee un cambio en su comportamiento. Tercero, analizar sus actividades, mejorar a través de procesos, ¿sí? Y cuarto, con tecnología, automatizar todas esas actividades repetitivas o que puede apoyar un sistema de tecnología. Así es. O sea, yo no lo pondría de otra forma. Es muy importante esta parte última que comentabas, las herramientas tecnológicas, que es también un poquito como el activo intangible de la capacitación. En eso se han convertido, en cierta pequeña manera, las herramientas tecnológicas. No lo vemos, no lo visualizamos, pero sí tenemos también que hacer esa conciencia de que esas herramientas, y también invertir en esas herramientas que cada vez no necesariamente son las más caras, ¿sí? Invertir en esas herramientas y capacitar en esas herramientas nos pueden dar un desarrollo impresionante en materia de productividad humana, ¿sí? O sea, puedes hacer mucho más con menos, y no estoy hablando de menos gente, ¿sí me explico? Claro. Sí, va en todos los sentidos a final de cuentas, pero sí tenemos que ser muy conscientes de hacer un uso correcto de esas herramientas. Sucede mucho con tu teléfono. ¿Acaso aprovechas todas las bondades que te da tu teléfono? No, o sea, te aseguro que no conoces ni la mitad de lo que puede hacer tu teléfono, ¿no? ¿Sí? Y no siempre debes de tener el teléfono más caro. Hay empresas que seguramente sí van a necesitar el teléfono más caro, pero pues bueno, su operación se los exige y su operación se los permite. Claro. ¿Sí me explico? Pero sí voltear a las herramientas tecnológicas que nos pueden dar una ayuda impresionante. Completamente de acuerdo, Miguel. Y bueno, algo como premisa antes de querer tomar esta decisión y llevarla a cabo es estar conscientes que hacer cualquier cambio implica un gran esfuerzo, ¿no? O sea, como no recuerdo quién dice esta frase, pero dice, al principio cuesta demasiado esfuerzo. Uh-huh. Demasiado esfuerzo hacer un cambio, empezar a ir al gym, hacer una dieta, tomar la decisión de realmente sentarnos con la mesa directiva, hacer conciencia, tomar la decisión seria empresarial de enfocarnos en temas de liderazgo, de análisis de procesos, automatización, inversión en tecnología, porque sí se puede, pero es más fácil seguir con la corriente y contratar más gente, ¿no? Mal pagada y seguir operando de esta manera. Eso es más fácil, pero querer enfrentar el cambio cuesta mucho trabajo. Entonces, siempre va a valer la pena, te lo puedo asegurar. Siempre va a valer la pena. Valga, las empresas
que se ocupan de este tipo de detalles siempre van a ser las más productivas, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos que podríamos nombrar, pero está de más. Siempre hemos visto que ese tipo de empresas que vemos de primer nivel, doble, etcétera, son más productivas, coincidentemente tienen más gente, ¿sí? Les pagan bien de acuerdo a un mercado laboral normal, decente, del que tiene el país, y pues todo el mundo vive mejor. Estoy completamente de acuerdo. A mí me encanta un libro que es La cultura de Netflix, y como yo lo he dicho, o sea, en este libro, su CEO y fundador transmite toda la cultura que hay en cuestión, sobre todo, de la gestión de las personas. Y por ponerte un ejemplo con respecto a las vacaciones, no hay ni siquiera un número de vacaciones. Te dice, no solamente puedes tomar los días que quieras de vacaciones, sino fomentan que los líderes sean los que tomen vacaciones y transmitan la experiencia de esas vacaciones con su gente, porque de nada sirve que no haya políticas, pero yo, jefe, no tomo. Entonces, ¿cuál es la señal que mando? Pues no se te vaya a ocurrir tomar, cabrón, porque si yo soy el jefe y no tomo vacaciones, no es para que tú... Esa es una muestra de tantos beneficios que podemos dar sin que cuesten más. Llámalos días económicos, ¿sí? Un beneficio que no es beneficio es mandar realmente a tu gente de vacaciones. No te vas a ir a la playa, descansa en tu casa. ¿Sí me explicó? Pero bueno, podríamos idear N cantidad de beneficios que no necesariamente cuestan más, y es en donde tenemos que cambiar ese chip, porque no solo se trata de dinero, ¿sí? Debemos de entrarle también al salario emocional. Correcto. Y es parte de hacer toda esta conciencia, de hacer este esfuerzo, ¿sí? Para cambiar todo. Y habrá quien me diga, oye, espérate, es que Netflix, Google se pueden dar el lujo porque son esas empresas. Yo estoy convencido, después de haber leído ese libro, que gracias a esa forma de pensar del fundador, que explica muy bien su fundador, que previo a fundar Netflix tenía otras compañías y tenía esta cultura, como todas las otras compañías rígidas, de políticas, y vio que no le funcionó, intentó hacer algo nuevo, y gracias a esa cultura es la empresa que hoy es. Yo vi por ahí un detrás de cámaras de esta serie de La Casa de Papel, y puedes observar cómo tiene la gente que está llevando a cabo estos proyectos de grabación. Nos vamos a meter en una onda de grabación de guerra y todo esto, es casi como para Hollywood. Pues cómo le hacemos, y los actores, y los preparamos, y cómo la gente que realmente está motivada a enfrentar ese reto. Y gracias a esa cultura pueden llegar a ser estas compañías que son Netflix. Entonces, yo creo que, como bien dices, todo este rollo que estamos platicando es porque vale la pena. O sea, el beneficio, dejemos de ver los números de cuánto cuesta y veamos todo lo que podemos ganar si desarrollamos a la gente, la tenemos motivada, les damos no solamente las prestaciones que le corresponden, sino les damos mucho más bienestar. Bienestar, efectivamente. Buena vida laboral, ¿sí? Que no tenemos que levantarnos en la mañana con la cobija que no la queremos soltar porque tenemos que ir a trabajar. Sí podemos generar una cultura en donde la gente quiere ir a hacer sus actividades, encuentra un buen amigo, ¿sí? Y no solo un buen amigo al lado de su escritorio, sino un buen amigo en la empresa. Y eso es lo que tenemos que generar, un buen amigo como empresa para los colaboradores. Porque yo no veo otra forma de trabajar, honestamente, ¿no? Ahora, yo creo que como líderes de recursos humanos, como colaboradores, tenemos dos caminos: el llegar a la empresa y exigir como casi voy a hacer una huelga y eso, y yo creo que eso no funciona, ni es bueno ni para la empresa ni para el colaborador. En esos casos se acaba matando a la empresa y uno pierde o llegar y decir, ok, oye, yo quiero aumentar la productividad, yo quiero dar más para la compañía, no estoy dispuesto a quedar más tiempo, sino a meterle coco, a pensar, a analizar
cómo hago mi actividad, ver con qué herramienta puedo ayudar, cómo automatizamos esto. Y entonces dar a la empresa, contribuir, dar valor y ahora sí, como consecuencia, oye, ya di esto, yo creo que como compañía nos podemos ganar. Hay muchos ejemplos. Bélgica está a punto de autorizar el Parlamento reducir la jornada de lunes a jueves, 4 días. En México el próximo lunes se va a también a discutir el que se aumenten los días de vacaciones. O sea, yo creo que debemos como humanidad aspirar a tener una mejor calidad de vida como sociedad y dejar de estar viendo cómo me ahorro dinero. Efectivamente. Va de ahí la productividad. Como áreas de recursos humanos tenemos que trabajar muy de cerca con los líderes, convertir jefes a líderes, porque esos líderes son los que van a poder transformar a la empresa y hacerla más productiva. Cuando hablaba de capacitación hace rato, me refiero muy específicamente a los líderes, capacitar a estos jefes para que sean líderes en realidad, porque lamentablemente en materia de liderazgo, pues sí podemos ser muy deficientes. Pensamos que como líderes tenemos que mandar, decir qué se hace, tomar decisiones, pero no va solo de allí. Es generar toda una cultura que nos permitan esta calidad y esta cantidad de cambios. Yo no me atrevería a decir que en México sea mejor 4 días también a la semana o 3. No. Va a depender de la necesidad. Obviamente la situación de Bélgica es otra, claro. ¿sí? Pero a Bélgica le ha costado muchos años. Claro. ¿Sí? Bélgica está en el viejo continente y por eso es el viejo continente, porque ha pasado por mucho durante muchos años y nosotros tenemos que empezar a tomar ese camino. O sea, dejar de tener miedo y tomar el toro por los cuernos y empezar a caminar sobre el camino que tenemos. Yo creo que un tip es, lejos de ver todo lo que nos cuesta y que lo único que va a hacer es incrementar nuestro miedo de, híjole, entonces ahora por costos ya no voy a ser tan competitivo, cambiar y ver los beneficios, ¿sí? Que probablemente sean a mediano plazo, a largo plazo, de todo lo que podemos ganar como empresa si hacemos un cambio. Entonces, yo creo que ahí está. Ahí hay muchísimos tips, sugerencias. Yo creo que es solamente de una vez hacer esta conciencia, tomar la decisión seria y tomar una estrategia, implementarla, hacer adecuaciones, calibrarla. No quiere decir que esto no es de la noche a la mañana, seguirla, obviamente. No abortarla, porque también es muy tradicional en nuestra cultura laboral. Esta frase que decía es, al principio cuesta mucho trabajo, a la mitad es un desmadre, es un desorden, es complicado. Ahí, cuando te das cuenta que todo es un desmadre, quiere decir que vas avanzando. ¿Sí? Vas avanzando. Y al final, dice, es hermoso. Al final del camino es hermoso. Pero tienes que pagar este precio. Estar dispuesto a sacrificar, a sudar, a pensar, a cometer errores que no son errores. No hay errores, eso es parte del proceso. Es parte del proceso. Sufrir ese desmadre, ya ves, tu idea, la chingada, aguantar, continuar, ser persistentes, resilientes, porque al final todo va a ser. Efectivamente, ahí está el secreto, ser persistentes, ser resilientes. Es muy normal en la cultura laboral que cuando las cosas se desvían del plan que tenía, abortemos y hagamos otra cosa. Queremos matar al que tuvo la idea, lo vamos a ahorcar. Exactamente. Y ponemos a mejor a otro que no tenga ideas. Tenemos que analizar qué está saliendo mal y continuar con ese plan hasta que efectivamente demuestre que no va a funcionar. Pero muchas veces no nos damos ese tiempo de análisis para hacerlo. Perfecto, mi querido Miguel, pues un honor, la verdad, haberte tenido aquí en este episodio, una charla que creo que de verdad quien quiera ser parte del cambio, porque esta ola ya viene, ya zarpó este tren, es el que no se suba. El que no se suba no viaja, o sea, no, definitivo, yo creo que ya no hay marcha atrás. Estoy totalmente de acuerdo y pues muchas gracias por la invitación. No, Miguel, muchas gracias a ti, esperamos tener otros episodios con toda tu experiencia, creo que hay mucho valor a la comunidad. Saludos, comunidad de recursos humanos, ¡Say Yes!